un más y más, un pasito más. Seguimos avanzando. ¿Qué estamos construyendo? ¿No? Ese es mi tema, ¿no? Para mucho tiempo. ¿Qué estamos construyendo? Mirad, los espacios de masas es un espacio abierto a cualquier ser humano que tenga una inquietud, que tenga que ver con su salud, ¿no? ¿Qué soy? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo resuelvo eso o aquello de mi persona? Luego hay personas ya, pues socios, amigos, que decidieron en su momento arrancar un camino de emprender, de emprendimiento. En ese caso, nosotros lo llevamos a la unidad esencial. ¿Cuál es? Pues la propia vida, ¿no? Por eso nuestro lema como emprendedores es: no hay mejor negocio que una vida bien vivida, en salud, plenitud, prosperidad y conciencia. Y ese es el mensaje que queremos transmitir a todos aquellos que resuenan con ese mensaje. Si emprender en salud pasa por convertirse uno en el escaparate, el que podemos compartir con naturalidad con cualquier otro ser humano, entonces hay que hacerse cargo de ese universo que somos nosotros. Hoy el pensamiento es seguir ahondando de dentro hacia afuera. Ya vimos el sistema esquelético, los huesos, la base mineral que los constituye. Hablamos de los motores, ¿no? Los músculos, ¿no? Y vimos cómo nos permiten básicamente generar los movimientos e interrelacionar con el ambiente. Y había un músculo muy especial, ¿no? Dentro de todos son muy importantes, que es el músculo cardíaco. Bien, ese es el eje hoy del sistema circulatorio. Es una bomba viva, ¿no? Que impulsa la sangre en todo ese universo que es nuestro propio cuerpo. Y me gusta mucho siempre recordar que el cuerpo es donde vivimos en él, pero no nos pertenece. Yo hago la broma de que es un ilicio, es decir, que lo tenemos para un tiempo determinado. Históricamente pasamos de vivir 30, 40, 50, ya vamos por los 60 y tantos, 80, y el objetivo es llegar a vivir 120, 140 años. Es decir, con más conocimiento, una mayor higiene, un mayor conocimiento de cómo funciona el sistema para que podamos adquirir más experiencia. Bueno, y todo eso lo hacemos desde el método Alegría de Vivir Natural. Ese método se ha diseñado, ¿no? En base a 40 años de experiencia de haber atendido a muchos seres humanos de muchas nacionalidades y con muchos procesos de vida, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este método? El método es llevar a cualquier ser humano a que vuelva a conectar con su cuerpo. Dejamos muchas veces de vivir en él. Por eso insistimos tanto en el protocolo de apertura. ¿Cuánta presencia hay de ti en ese momento? Vivimos en un mundo de dispersión. Nos dispersamos mucho, ¿no? Muchísimo. Y nos dispersamos de nosotros. Dejamos de estar en nosotros. Cuando uno, por ejemplo, deja de estar en su vientre, lo normal es que se expanda. Cuando dejamos de estar en cualquier otra parte, pues nos lo hace saber por medio de dolor, molestia, malestar o alteraciones más serias. Entonces, conectar es volver a uno conscientemente, volver a sentir básicamente que estamos en ese cuerpo
y nos permite experimentar, ¿no? ¿Qué más le pasa el método? Bueno, pues el sistema de creencia. Así como creas tu realidad. En el tiempo que vivimos, que es un tiempo de cambio, y de cambio profundo, pues es tiempo de plantearse cambiar creencias caducas, antiguas, ¿no? Que ya no corresponden al tiempo actual. En el campo de la salud, no sé si lo sabéis, pero es así. Nosotros estamos ahora viviendo pues información de los años 25, 30, 40, 50. Y ya la investigación científica vaya muchísimo más avanzada. Pero la sociedad apenas podemos asimilar. Hay mucho más avance tecnológico y en el campo de la salud del que se maneja en la cotidianidad. Entonces, actualizar el sistema de creencia es un paso muy importante. ¿Cómo se hace eso? Pues requiere de un entrenamiento. Normalmente se hace en una comunidad, en un colectivo de hombres y mujeres que nos podamos espejear positivamente con el deseo profundo de ir avanzando. Porque de no ser así, pues vamos retrocediendo cada vez más, perdiendo facultades, ¿no? Y lógicamente yendo en un proceso de reconcentración. Si vivir es expansión, ¿no? Morirse es contraerse, ¿no? Y fijaros que ese ciclo, que es un ciclo vital, lo hacemos cada 24 horas. Cuando amanece por la mañana, es un ciclo de expansión, de luz. Y cuando llega la noche, empezamos a contraernos. Es un periodo de oscuridad. Pero finalmente, luz y oscuridad forman parte de una misma salida. ¿Qué más? El sistema nervioso. Si la persona no sabe si tiene un sistema nervioso activado o pasivo, pues va a ser difícil que sepa regular el combustible que tiene que ingerir, el cómo lo tiene que ingerir, en qué momento tiene que ingerir, cómo lo tiene que suplementar. Simplemente porque desconoce una realidad que es inmanente en él o en ella. El otro campo es el afectivo, el dar curso a los sentimientos, cancelar todas las deudas emocionales que lleve uno a cuesta con la familia de sangre, ¿no? Con amigos, con conocidos, con parejas, con hijos. Bueno, vamos acumulando deudas, ¿no? Que si no se salda, quedan ahí como lastre. Y muchas veces cerramos mal una relación, abrimos otra y llevamos el paquete con nosotros, ¿no? A eso se le llama sombra. Hay que quitarse sombra. El método está diseñado para que yo vive en su totalidad, que desaparezca eso y que tengamos una afectividad esplendorosa, basada en darse, en entregarse, ¿no? Pasar de lo que es el querer, es una parte del ego, ¿no? Y nos mantiene vivos, al amar, donde uno se vive a través de los demás. Y un paso también muy importante, que sabéis que lo manejamos siempre, es la carga energética. Vida es energía, campo de información en continua transformación, ¿no? Que se revela a sí misma. Cuando la energía está muy baja, poca capacidad de revelar, poca capacidad de experimentar. Entonces es muy importante subir la energía. Bien, eso es lo que trabajamos desde esa realidad y el pensamiento novedoso que hacemos. ¿Por qué? Porque puedes encontrar en cada campo de esos pues, un montón de profesionales que trabajen, pero una visión de síntesis es más complicado.
porque uno tiene que haber pasado por ese proceso. Lo ha tenido que vivir, ¿no? Y ese es mi sueño, ¿no? Poder duplicarme en hombres y mujeres que se apasionen por eso de vivir consciente, de vivir lúcido, amantes de servir, ¿no? Y llevar ese mensaje al mundo entero. Es decir, convertirnos en influencers. ¿Qué significa eso? Hombres y mujeres capaces de impactar positivamente su entorno, ¿no? Bueno, y escogimos el mundo de la empresa porque entendemos que un empresario es un creador, crea algo, aporta a la sociedad. Bueno, y dentro de eso, hoy, de dentro hacia afuera, pues vamos a llegar a tocar la sangre, los conductos. Nosotros digamos las tuberías vivas, ¿no? Si nuestro cuerpo es un universo, ¿no?, aparentemente finito, ¿no?, porque hay una estructura que se llama piel, ¿no?, que nos delimita entre ese espacio exógeno y el espacio endógeno, pero que en realidad eso que llamamos espacio exógeno es una prolongación de nosotros mismos. Y os llevo a esta reflexión. Hay tantos mundos como seres humanos viven en él. Tantos mundos como seres humanos viven en él. Es decir, buscar la comunicación es un proceso activo y que requiere de esfuerzo, que requiere dedicación, que requiere mucho amor, respeto, tolerancia, valoración para que esos mundos converjan, porque de eso se trata. Si no sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos, entonces el miedo, el susto, la duda, la manipulación nos van a llevar a donde quieren. Es un tiempo para desarrollar criterio, y un criterio basado en la vivencia, no simplemente en el conocimiento de datos. Hoy hay tantos datos disponibles, tantísimos datos, que coordinarlos es lo complicado. Entonces necesitamos de facilitadores. Y a eso es a lo que estáis invitados. Primero, a vivirlo en vosotros y luego que facilitéis a otros seres humanos. Tuberías vivas, pues vamos a ver cuántas tenemos, por dónde están, cómo funcionan. Pues si empezamos a encender estos mecanismos, vamos a perder mucho miedo y vamos a empezar a valorarnos más. Esos conductos, esas tuberías, por ellas circulan células especializadas, células que vienen diseñadas con propósito, es decir, vienen ya creadas para hacer trabajos, funciones determinadas. Y vamos a conocer algunas de ellas, ¿no? No pretendo, ¿no?, en estos talleres abiertos, públicos, pues ahondar, ¿no?, profundizar mucho en la bioquímica, en la histología, en la fisiología, sino más bien en que pueda llevarlo a un conocimiento vivencial. Entonces, vamos a ver, ¿no?, dónde empieza todo esto de este sistema circulatorio. Bien, os dije que la última vez vimos, ¿no?, el corazón, y lo vimos como músculo, ¿no? Y hoy vamos a empezar a abrirlo un poquito para ver cómo está por dentro, ¿no? Y vemos que realmente es hermoso, ¿no? Es algo complejo técnicamente, ¿no? Un montón de tuberías, cámaras, membranas, ¿no?, que permiten pasar sangre de un lado, pero luego impide ese proceso, porque son los ventrículos y las aurículas, izquierda y derecha, por donde esa bomba viva, inteligente, ¿no?, que inclusive
poéticamente se le dice que ahí se exhibe el amor, ¿no? Los sentimientos nobles. Bueno, además, pero en lo objetivo, básicamente, es un equipo extraordinario, ¿no? El músculo, que vimos la última semana, aquí tenéis, ¿no? Para que veáis un cruce a la derecha, ¿no? Para que veáis el espesor que tiene el endocardio, ¿no? El miocardio, ¿no? Y la fuerza que tiene que tener ese músculo para estar moviéndose cada minuto 60 veces por minuto, de 60 a 100, y los atletas de alta competición con mucho entrenamiento llegan a bajar a 50, 55, 45 latidos, es decir, que son capaces de controlar mucho ese músculo, dándose el caso en yogis, ¿no? Que son capaces incluso de parar, ¿no? Momentáneamente el corazón con su dominio mental, ¿no? Y volver a arrancar. Pero, y lo común, ¿no? Nosotros, pues más o menos estamos eso, entre 60 y 100 pulsaciones, bombeo cada minuto. Si llevamos eso a un día, esa bomba comprime, expande 86.400 veces por día, ¿no? De ahí a 144.000 veces personas que tienen un corazón acelerado o que viven estresados o con ansiedad, ¿no? O ahora, por ejemplo, con esa falta de oxígeno debido a taparse la boca, pues va a tratar de compensar, ¿no? La falta de oxígeno bombeando más sangre para que esa sangre llegue a la célula. Por eso, fijaros un poco, ¿no? Lo hermoso que es ese órgano que tiene capacidad de vivir fuera del cuerpo. Por eso fue el primer órgano que se trasplantó, ¿no? Que pudo transportar de un país a otro, inclusive, y volver a arrancarlo. ¿Cuántos litros de sangre mueve, ¿no? O bombea en un día? Pues cuesta trabajo representárselo, pero en un día vuestro corazoncito, ¿no? Mueve 95.800 litros de sangre en un día, en 24 horas. Una piscina en un día. Llega a mover 35 millones de litros en un año. Entonces, fijaros que hemos avanzado, ¿no? En ingeniería, ¿no? Hemos hecho aparatos, ¿no? Ingenieros increíbles, pero tan eficiente como ese, ¿no? Que requiere tan poco combustible, ¿no? Y que en realidad es una central de generación eléctrica. Y eso poca gente se para a pensar, pero cuando nos hacen un electrocardiograma, lo que van a medir básicamente son impulsos eléctricos producidos por el corazón. Entonces, es una verdadera central eléctrica. Ahí tenéis unos cruces, ¿no? Para que veáis por dentro, ¿no? Donde vamos a ver luego, más adelante, lo que es la sangre venosa de color azul, que es la sangre que viene cargada de residuos, ¿no? Que va a ser purificada, y la sangre roja cargada de oxígeno y nutrientes que va a llevarlos a la célula. Nosotros como personas que usamos la alimentación, la suplementación, el ejercicio, la respiración y el uso correcto del agua, pues tenemos una propuesta muy clara. Lo que tiene que ver con una salud cardíaca, lo que más puede proteger básicamente a ese órgano vital, pues es el omega 3. Un omega 3 de alta filtración, que tenga pureza,
para que ese músculo evite inflamaciones innecesarias y que su trabajo se haga en la mayor armonía posible. Pero también requiere del calcio y del magnesio para producir esas contracciones, ¿no? También el zinc ayuda, y cómo no, el hierro para la calidad de la sangre, que también vamos a tratar. Tenemos una propuesta nosotros muy simple, básica, ¿no? Que es suministrarle a este órgano todos los nutrientes que necesita para que pueda desarrollarse en las mejores condiciones. Y he puesto ahí el doble X como una manera fácil y sencilla, porque ahí llevaría pues, todo lo necesario para un primer acercamiento a esto de conscientemente usar la suplementación como un elemento de autorreparación. Y ese punto quiero profundizar. Mirad, mucho habla de sanarse, ¿no? Repararse, operarse, y es maravilloso, ¿no? Y gracias a Dios que es eso ahí, ¿no? Nos ayuda. Pero pocos hablan de la autorreparación, de la capacidad de autorregeneración, que va implícito en tu cuerpo. Es creado con esa posibilidad, con ese potencial. Pero no le damos ni el tiempo, ni el valor, ¿no? Y acudimos rápidamente a que otro nos resuelva el problema. Hay casos que es imprescindible, pero si cambiamos a una cultura de vida, a una cultura de prevención, pues vamos a tener centros hospitalarios más descongestionados y médicos que disfruten verdaderamente su profesión, porque pueden hacer sus diagnósticos, sus valoraciones con tiempo, sin estrés, y verdaderamente recuperar pues, aquellos médicos de familia, ¿no? Que conocían a las personas y los podían tratar como tal, y no tratar órganos o patología. Bueno, pues vamos avanzando, ¿no? Ya sabemos básicamente el respeto que tenemos que tener a esa bomba que llevamos dentro de nosotros y que desencarnar, ¿no? O dejar de existir pasa porque esa bomba deje de funcionar. Siempre que nos vayamos, habrá un palo de esa bomba. Vamos a seguir avanzando. Y llegamos ya a las tuberías, ¿no? Las tuberías del cuerpo. Bien, hay dos grandes tuberías, ¿no? De gran tamaño, que realmente van a ir luego a conectarse. Todo el sistema es un sistema cerrado, ¿no? Donde ahí va entrando sangre purificada, ¿no? Va recogiendo el residuo, es eliminada, ¿no? Pues va a purificarse, ¿no? Y ese es el corazón y los pulmones los que están encargados principalmente, ¿no? De la función genérica, junto con los filtros, que ahí estaría el hígado, ¿no? Y los riñones. Entre ellos se encargan de que todas las tuberías se mantengan limpias. Veamos algunas características, ¿no? Por el simple todo, vemos que las arterias, ¿no? Son las que van a llevar la sangre limpia, ¿no? Se representa en color rojo, ¿no? Porque ahí va la sangre oxigenada. Hay arterias grandes, ¿no? Que conocemos. Una de ellas que ha dado mucho que hacer, ¿no? A mucha gente, que es la aorta, ¿no? Que es una arteria de un calibre importante, y cuando esta se ve afectada, pues eso es muy serio, ¿no? Hay muchas personas pues fallecen, ¿no? Por una rotura de esa arteria, ¿no? Si vemos características de las arterias, ¿no? En las arterias la luz es plegada, es el calibre, ¿eh?
es plegada, regularmente y es redonda, plegada y redonda, así como un tubo, en realidad. Las venas, su aspecto es que están aplastadas, colapsadas. Y veréis que eso va a requerir de otro mecanismo para que la sangre avance por las venas. ¿Qué son? Pues válvulas. Todas las venas tienen válvulas que van a permitir, ¿no?, a avanzar la sangre. Entonces, en las arterias paredes gruesas, en las venas paredes delgadas. En las arterias no quedan restos, el tubo queda limpio, una vez que la sangre se pasa por ahí. En las venas, ¿no?, ahí quedan restos, no son tan limpias en su pasado, ¿no? En las arterias no hay válvula, no son necesarias, el impulso cardíaco permite, ¿no?, incluso vencer la gravedad, ¿no?, y la sangre sube a todo el cuerpo, ¿no? Y en las venas necesita de válvulas. Por eso las famosas varices, ¿no?, pues son normalmente las venas, que son las que se... Del tamaño de las tuberías pasaríamos de los grandes vasos, ¿no?, las venas femorales, ¿no?, al lado de la aorta, ¿no?, o la gente que se quiere suicidar, ¿no?, causan venas importantes, a lo que se llaman capilares, que son ese enmallado más pequeñito, ¿no?, pero que es capaz de llegar a todas y cada una de las partes de ese universo que es nuestro cuerpo. Entonces, haciéndolo muy simple y muy vistoso, ¿no?, las arterias, sangre roja, sangre oxigenada, ahí es donde hay que llevar los nutrientes para que se repartan en todo el organismo y tener un sistema de filtrado, riñones, hígado, en óptimas condiciones para que las venas puedan volver a llevar esa sangre al corazón, que lo bombee, suba a los pulmones y se vuelva a oxigenar. Ese es el famoso circuito cerrado que está en nosotros. Entonces, fijaros si es complejo. Si es complejo ese sistema, ¿no? ¿Quién lo conoce verdaderamente a fondo? Pues nadie. Tenemos un acercamiento, ¿no? Los cirujanos, que son los que pueden ahí urgir en el cuerpo, ¿no?, son los fontaneros, ¿no?, y dentro de poco serán los robots más precisos, ¿no?, pero sí pueden conocer. Pero se descubre que cada ser humano es distinto por dentro. Sí, los grandes vasos, más o menos, pero no pasan siempre por el mismo sitio, por el mismo lugar. De ahí que esos aparatos ahora que permiten las resonancias, ¿no?, y ver el cuerpo por dentro ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué células se mueven por esos tubos vivos, ¿no? Tubos, ¿no?, donde pasa sangre oxigenada y sangre con residuos. Bueno, hay muchas sustancias que pasan por ahí, pero me he centrado en las más comunes, ¿no?, y que nos pueda ayudar, ¿no?, como emprendedores de la salud, a transmitir información veraz y simple a cualquier persona. Cuando uno va a hacerse los famosos chequeos de sangre, siempre va a saltar los hematíes, ¿no? Los hematíes son las células sanguíneas, ¿no?, encargadas de llevar el oxígeno a las células, ¿no? El descuento de hematíes, ¿no?, pues ya está por encima de los 4 millones y medio, y cuando aparecen por debajo, pues hay estados de anemia, ¿no? O cuando uno viaja a países, ¿no?, básicamente de mucha altura, como si te vas a Perú, entonces ahí se produce una hiperglobulinemia, que es un aumento del glóbulo rojo porque, por la falta de oxígeno. Entonces tiene que haber más glóbulos rojos para llevar la misma cantidad de oxígeno. Luego aparecen los leucocitos, ¿no?, los que están encargados básicamente del desengaño. Dentro de los leucocitos hay muchas regiones, ¿no?, que se especializan en bacterias, ¿no?, en distintas sustancias, ¿no?, que van a permitir, lógicamente, eliminar, pues,
las agresiones propias, internas o externas que lleguen a los docentes sanguíneos. Y otra que para mí yo le llamo los que separan, ¿no? Es decir, los mecánicos internos, que son las plaquetas. Las plaquetas son esas células especializadas que cuando se hace un corte, que si es muy profundo, ¿no? Pues simplemente lo dejas, lavas y vas a ver que esas células empiezan a tejer, son tejedoras, crean una cosa y luego poco a poco la cosa se va reabsorbiendo, ¿no? Eliminándose y queda como nuevo. Y no queda señal, no queda cicatriz si son cosas pequeñas. Bueno, pues eso lo hacen las plaquetas, ¿no? Cuando están muy bajas las plaquetas, pues entonces hay un problema, ¿no? Un problema serio, porque no hay capacidad de coagular, de cicatrizar, de separar. Ahí tenéis una sección donde se ve un capilar, para que veáis el tamaño de esas partículas, ¿no? Son pequeñísimas, ¿no? Y por un capilar van pasando pues, los hematomas, los leucocitos y las plaquetas. Y hay una sustancia que hasta ahora pues, no se habla mucho de ella, ¿no? Que es el plasma, ¿no? Que rodea básicamente todo eso. Y que veréis al final haré alusión a Senectón, porque el plasma es muy importante. Básicamente es donde hay todos los residuos que las células excretan también, ¿no? Y entonces cuando eso se enturbia, se ensucia, como vemos, por ejemplo, esos océanos llenos de plástico, llenos de basura, pues eso pasa dentro de nosotros. Por eso es tan importante cuidar todas estas funciones. ¿Qué circula, lógicamente, por esos tubos? Pues hormonas, muchos tipos distintos de hormonas, ¿no? Que por ahí circulan. ¿Qué más? Electrolitos, ¿no? El calcio, el magnesio, ¿no? Por ahí van circulando. La glucosa, azúcar, ¿no? No el azúcar, la glucosa que sería el combustible natural de la célula. Los nutrientes, ¿no? Que ingerimos, ¿no? Por eso sube, ahí se mueve. ¿Qué más? Pues el famoso colesterol, ¿no? Que hasta hace poco era el buque, ¿no? Había que combatirlo, ¿no? Exageradamente. Y ya parece ser que se está usando los investigadores y ya el colesterol ya no es tan malo. Se ha demostrado que cuando hay mayor nivel de colesterol, pues funciona mejor el organismo. Entonces, lo que sí hay que tener más cuidado son todos los triglicéridos, que son las grasas en suspensión en la sangre. Bueno, entonces tuberías vivas que hay que mantenerlas flexibles, elásticas, que nuestras venas pues, no se rompan, no se colapsen, y que esas válvulas funcionen, y para eso hay que lubricar correctamente, mantener la mayor limpieza posible de los líquidos extracelulares, ¿no? Una limpieza, una higiene interna, que se hace muy pocas referencias, ¿no? en Occidente. Entonces nosotros proponemos descansar eso. Y vamos a otro paso. Volumen y dimensiones y características del fluido que por ahí pasa. Bueno, pues un ser humano, ¿no? Una mujer, más o menos tiene 5,6, ¿no? litros de sangre. Es un 7% más o menos del cuerpo, ¿no? En volumen de sangre. Puede estar haciendo donaciones, ¿no? Hasta 1 litro, ¿no? Y el cuerpo la va reponiendo. Bueno, estupendo. La longitud de la red de esos tubos en un cuerpo son unos 100.000 kilómetros. Yo creo que hay 100.000 kilómetros de tuberías constituyen un cuerpo humano. De ahí la hermosura de la naturaleza. ¿Cómo es capaz de hacer de algo tan complejo, ¿no? Que todavía nadie es capaz de entender en su totalidad? Y
que sea capaz de darnos el servicio tan increíble que nos da. Y muchas veces la irreverencia, la falta de respeto, el maltrato, ¿no? Hablamos de maltrato al otro, de maltrato, pero el maltrato a uno. Los seres humanos se atreven. El alcohol, las drogas, el humo, la comida chatarra, los excesos de refresco, la falta de oxígeno, todo eso es autoagresión y afecta, lógicamente, a ese tejido que da vida, que es la sangre. 100.000 kilómetros. Simplemente tratar de hacer una idea. 2 veces la circunferencia del planeta entero. ¿Sí? Y luego hay, pues hay que tener más o menos una idea general, ¿no?, de qué es el RH, ¿no?, el factor Reus, ¿no?, que es una proteína heredada que se encuentra en la superficie de los ojos y que va a producir compatibilidad o incompatibilidad. Eso es lo más peligroso, es cuando, por ejemplo, el llamado no coincide el RH, pues puede producir un rechazo al propio centro que se está formando dentro de ella, ¿no? Ahí ya la medicina tiene algunas soluciones, ¿no?, pero si ya lo saben, pues mejor. Los tipos de sangre, bueno, pues en realidad hablamos siempre de A, de B, AB y del 0, pero son 8. Son 8 tipos de sangre y veréis que son muy importantes. Y nosotros en el método seguimos una visión interesante donde, explicaré luego, vais a ver que, pues dependiendo del tipo de sangre que tengas, vas a ser más o menos reactivo a ciertos alimentos. Si no lo sabes, pues vas a vivir, si sabes que soy alérgico a esto, soy alérgico a lo otro, es que eso me cae mal. Bueno, pues si ya uno lo sabe, pues uno puede afinar mucho más el combustible que va a usar su organismo. Entonces, grupo A puede ser A positivo o A negativo, ¿no? B positivo, B negativo, AB, positivo o negativo, y 0 positivo o negativo. ¿Qué es importante saber eso? Bueno, lo importante primero es saber que hay donantes universales. Esos son el grupo 0. El grupo 0 puede dar sangre a todo el mundo. Y luego hay receptores universales, que es el AB. Puede recibir eso. Y lo demás, no, tienen que recibir de su misma naturaleza, pues tiene que ver con los que se llaman los antígenos, que son CDP, que son reconocidos como cuerpos extraños. Entonces, pueden tener una visión genérica de la sangre, es muy importante. Y cuando nosotros, como promotores de calidad de vida, recomendamos un omega o una vitamina C, y vais a ver lo que es capaz de hacer una vitamina C orgánica de primerísima calidad con respecto a las arterias, cómo es capaz de limpiarlas literalmente y poder evitar de esa manera sufrimiento o el abuso de fármacos. Bueno, pues ya vamos avanzando, teniendo cada vez un poquito más conciencia de la hermosura que es ese universo que somos, ¿no? Entonces, esa baja autoestima, ese poco sentido de valor, pues tiene que ver mucho con ignorancia, con no tomarse el tiempo para la observación, tomarse el tiempo para el ruido. Y si uno empieza a hacer eso, entonces empiezas a mirar a los demás seres humanos con otros ojos, con otro nivel de conciencia. Eres capaz de ver más allá de lo inmediato, ves la hermosura de esa complejidad que es un ser humano. Y llegamos a ver un poco de dónde empieza todo esto, ¿no?, de la circulación de la sangre. Estos datos que os doy son relativos. Todo, por muy científico que queramos poder decir que es relativo. Estos datos son los que se manejan ahora mismo en esa cultura, pero hay otra cultura mucho más antigua.
Os digo, por ejemplo, cuando viajamos a Machu Picchu, ahí ya se encontraron vestigios que se hacían preparaciones de cerebro, esa cultura. Los egipcios también hacían operaciones. Pero bueno, en Occidente se recoge a esos personajes que tenemos que conocerlos. El primero fue Ibn Nafis, ¿no? Que en Damasco, ¿no? Pues ya en el 1200 y algo a cero, ya descubrió la circulación pulmonar, como el ciclo de la sangre, de los pulmones al corazón, ¿no? Hacía todos los circuitos y volvía la sangre a los pulmones. Tuvimos un español famoso, ¿no? Miguel Sever, que ya en el siglo XVI se descubre, ¿no? La circulación, pero con tan mala suerte del hombre, sí, lo quemaron por el eje. Luego un inglés, ¿no? Un poquito más tarde, William Harvey, pues lo mismo puede hacer descubrir cómo va circulando la sangre por el cuerpo, ¿no? Pues puesto abajo, básicamente, pues todo lo que influye sobre la sangre, ¿no? Cuáles son los suplementos que facilitan la circulación, amén de los nutrientes que se recomendaban, pero la vitamina C, la posee porque desgracia, la cúrcuma, ¿no? Si no usáis la cúrcuma, os invito a que hagáis, el lino, ¿no? La semilla de linaza ayuda, la vitamina B12, que la tenemos nosotros natural, biológica, la vitamina E, que la tenemos en la medicina que manejamos con vitamina E, ¿no? El jengibre, no muy usado, ¿no? Por las personas que no están metidas en el campo de la alimentación sana, pero que cada vez más se está usando, es muy bueno. Y yo creo que con esta visión vemos la importancia de alimentarse correctamente y nutrirse correctamente, ¿no? Los jugos, las frutas, eso ya sí está más extendido. Y de buenas a primera, en el siglo XIX, aparece, 19-20, aparece un personaje que revoluciona todo esto, con una repercusión en su país increíble, que lamentablemente no se ascendió, porque fue tapado y callado durante mucho tiempo. Ese fue René Quinton. Este hombre descubre básicamente el plasma marino, ¿no? Por eso ahora podéis entender por qué en el método recomendamos el agua de mar. El agua de mar es uno de los elementos que permiten la autorreconstrucción, la autorreparación más increíble del mundo. No se ha hecho nada más eficiente que eso todavía. Lo que pasa, como es gratis y se puede hacer poco negocio, pues no interesó por muchos intereses que hay. Pero hoy, ¿no? Se vuelve a poner de moda y cada vez hay más promotores básicamente de la vida saludable y que el talento de ese mundo no va a poder negar eso. El suelo marino, ¿no? Ese hombre hizo una experiencia, vació de sangre un perro, toda la sangre, ¿no? Y le inyectó agua de mar diluida de hipersónica a isotónica, la rebajó con agua de manantial, se la inyectó al perro y el perro se regeneró por completo. Si eso se llevara a cabo, por ejemplo, en el hospital, pues imaginad la inmensa ventaja a la hora de hacer operación. Pero, pues el tiempo, todo llegará. Y luego hay dos personajes menos conocidos, ¿no? Que es el doctor Peter D'Adamo y su hijo, el padre físico y naturópata, ¿no? Él descubrió con la observación de muchos años y de muchos clientes suyos, de que ciertos alimentos iban bien a unos grupos de sangre y a otros le iba peor. Y el hijo, así le hizo médico clínico y se especializó en la sangre, ¿no? Hematólogo, y pues todos los datos que el padre pudo recopilar, él lo fue comprobando
es la crítica. ¿No tiene ningún individuo? Un cangrejo también, un canceriano. Es que son princesas. Entonces Pisa, ¿no? Ese hombre ha escrito muchos libros y por ahí veréis que hay muchas láminas de alimentos por grupo sanguíneo. Nosotros la manejamos no como una cosa absoluta, pero sí como una herramienta muy útil sobre todo en el reajuste completo de un metabolismo, ¿no? Y ahí aparecieron básicamente lo que se llama la leptina, ¿no? Que es esa hormona famosa que da la sensación de saciedad, básicamente al cerebro y para de comer. Cuando se sazona esa hormona en el cuerpo, pues mucha gente no tiene sensación de saciedad, produce una dilatación grandísima del estómago y cada vez para poder saciar necesita más volumen de comida. Bueno, entonces, suplementación y sangre, absolutamente no nos podemos equivocar. Demos al organismo, básicamente, las materias primas que necesita para producir la autorreparación implícita en cualquier ser humano. Dos grandes tuberías o dos tramos de tuberías, unas que producen sangre oxigenada limpia, ¿no? Que son las arterias, por donde circula la sangre con nutrientes que van a las células, y las venas, también un calibre importante con válvulas propias, ¿no? Que llevan toda la residuos para ser eliminados por los emotores. Y esa red interconectada con 100.000 kilómetros de capilares, ¿no? Que van a llevar todo ese fluido, que es la vida, a ese universo marino, que es el interior del cuerpo, ¿no? Lo va a llevar básicamente a la normalidad, al equilibrio, a las condiciones de pH adecuadas para que la vida se manifieste. Termino diciendo que lo más importante cuando uno aborda el tener una sangre limpia es mantener un pH interno en óptimas condiciones. Cuando se produce acidificación, entonces hay hielo dentro del cuerpo, sufre sensación que es enfermo. Hay que llevarlo a una pH normal, 7.4, para que las funciones bioeléctricas se den en la mejor forma posible. Seguimos avanzando. Ha sido un gusto, un privilegio, ¿no? Compartido estos tips, ¿no? Sobre salud, sobre prevención, y espero ir tocando el deseo profundo de saber cada vez más y sobre todo de practicar. El método está hecho para practicar, hacerlo tuyo. Y no olvides, si quieres aprender, enseña. A eso te invito. Un gusto, nos vemos la próxima semana.